¿Por qué los cristianos dejaron de guardar el día de reposo semanal? Antes de responder nuestra pregunta base, debemos remontarnos a la iglesia primitiva del segundo y tercer siglo. Debemos remontarnos a la realidad que vivían ellos bajo el Imperio Romano, en el cual eran sacrificados por el simple hecho de ser cristianos y por no adorar sus dioses. Existe una carta muy famosa de la época, en la cual se retrata la historia existente. Fue en el año 111 después de Cristo, cuando se nombró a Plinio el joven en Bitinia. El emperador del momento era Trajano, y la misión de Plinio era ejecutar los decretos del imperio. En medio del cumplimiento de sus funciones, Plinio le escribe esta famosa carta al emperador. Señor, es regla mía someter a tu arbitrio todas las cuestiones en las que tengo alguna duda. ¿Quién mejor para encauzar mi inseguridad o para instruir mi ignorancia? Nunca he llevado a cabo investigaciones sobre los cristianos. No sé, por tanto, qué hechos ni en qué medida deban ser castigados o perseguidos. Y harto, confuso, me he preguntado si no se deberían hacer diferencias a causa de la edad o si la tierna edad ha de ser tratada del mismo modo que la adulta, si se debe perdonar a quien se arrepiente, o bien, si quien haya sido cristiano le vale de algo adjudicar, retractarse, si se ha de castigar por el mero hecho de ser cristiano, aun cuando no hayan hecho actos delictivos o los delitos que van unidos a dicho nombre. Entre tanto, así es como he de actuar con quienes me han sido denunciados como cristianos. Les preguntaba a ellos mismos si eran cristianos. A los que respondían afirmativamente, les repetía 2 o 3 veces la pregunta amenazando con suplicio, con amenaza de muerte. A quienes perseveraban les hacía matar. Nunca he dudado, de hecho, fuera lo que fuese que confesasen que tal contumacia, terquedad y obstinación inflexible merece castigo al menos. Los cristianos predicaban a un solo Elohim, Dios, mientras que en Roma predicaban muchos dioses. El doctor en Historia de la Iglesia Católica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y especialista en Historia Antigua, el sacerdote y escritor Franco Pierini dice sobre el conflicto entre Roma y los cristianos: cuando la persecución se está haciendo más cruenta, he aquí que inopinadamente se produce un giro sensacional entre finales del 258 y comienzos del 259 después de Cristo. Valeriano cae prisionero de los partos y su hijo Galiano, que por cuenta propia había estado aplicando los edictos de persecución de manera bastante blanda, no solo vuelve a introducir la tolerancia de hecho, sino también de derecho, tanto por lo que se refiere a la tolerancia de los cristianos, como por lo que respecta a la capacidad de las iglesias para poseer bienes materiales. El Imperio Romano, al ver pasar siglos y no poder acabar con los cristianos, decide unirse a ellos y cambiar sus reglas. El primer paso de Roma fue dejar de matar a la iglesia primitiva en el año 313 después de Cristo, mediante el edicto de Milán, a cambio de que funcionaran como una religión más entre las muchas otras sometidas al emperador. Fue en el año 313 después de Cristo, ahora con el emperador Constantino, cuando deciden la paz y tolerancia religiosa, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos, particularmente de los cristianos. El edicto fue firmado por Constantino I, el Grande, y Licinio, dirigentes de los imperios romanos de Occidente y Oriente, respectivamente. Unos años más adelante, en medio de la paz religiosa, el emperador Constantino, el 7 de marzo del 321 después de Cristo, decreta el cambio del día de reposo de los cristianos, del séptimo día semanal al domingo, primer día de la semana. Decreto de Constantino: que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol, empero que los labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña. De aquí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. Edicto de Tesalónica Ocuntos Populos. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgaremos como dementes y locos,
sobre los que pesará la infamia de la herejía, señaló el edicto. Un abrazo. Shalom.